muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y todas. Y bueno, gracias también a todo el equipo que me invitó a participar de esta jornada. Y bueno, cuando me invitaron pensaba, ¿no?, en el título o en la propuesta para hacerles a los jóvenes en esta institución con tanta trayectoria, y se me ocurría esto de la innovación disruptiva en cadenas de valor tradicional, ¿no? Estamos hablando de una cadena de valor de las históricas de nuestro país, y entonces, bueno, pensar en un recorte o en una propuesta que sea innovadora. Y lo que traigo en realidad surge un poco de lo que he visto a partir de mi experiencia de más de 10 años de trabajar con empresas de base científico-tecnológica y de haber estudiado, tanto en grado como en posgrado, casos y muy famosos y de todo el mundo respecto a la innovación disruptiva y cómo impactaron en cadenas de valor tradicionales. El objetivo entonces de esta charla es poder dejarles una nueva forma de ver, un nuevo lente para ponerse al momento de analizar una cadena de valor como la de la carne, ¿no? Con tanta, como decíamos, tanta trayectoria, tantos actores, con tanta riqueza, ¿no? Y desde allí, o a partir de esa nueva forma de mirar, poder innovar, en este caso de forma disruptiva. En principio, hacer un repaso o acordar algunos términos que yo voy a estar utilizando, y bueno, y empiezo por el de innovación, ¿no? En mi caso, me gusta referenciar a la innovación como un proceso. Obviamente que hay un resultado, productos que se comercializan y que son innovadores. Pero en este caso me interesa analizar más a la innovación como un proceso, que dependiendo de la calidad de los insumos que pongamos en ese proceso de innovar, que tienen que ver con la capacidad de los actores, con los recursos naturales que tenemos disponibles, con un montón, ¿no?, de otros tipos de recursos que podemos insertar o son los inputs del proceso de innovación, claramente tendremos mejores o peores resultados. Pero también dentro de ese proceso hay relaciones, hay vínculos que se dan entre los actores que son los que permiten que una innovación se termine dando o no. Por otro lado, la idea de que la innovación no es lineal, y esto no es nuevo, esto ya hace varios años que se trabaja, pero entender, cuando hablamos de cadenas de valor, en general vemos como una línea, y la innovación no es lineal, ¿no? La innovación se puede dar en cualquier punto de esa cadena, o incluso, que es lo que estamos viendo con mayor frecuencia, y sobre todo cuando hablamos de innovación disruptiva, cualquier actor puede impactar, y pueden impactar en la cadena actores que innovan, que no los veíamos venir, porque no vienen del formato tradicional o de los actores tradicionales de la cadena. Por otro lado, también la idea de que la innovación no es invención, o sea, crear algo nuevo, sobre todo cuando dominamos una tecnología, pensamos que porque lo que traigo es de alta tecnología va a ser una innovación, y en realidad no hay que confundir crear algo o aplicar una tecnología disruptiva en crear una innovación disruptiva, porque la innovación, a diferencia de la invención, lo que tiene es que alguien lo adopta, alguien acepta eso. Si estamos hablando de negocios, hay un mercado que adopta ese nuevo producto, ese nuevo proceso, esa nueva tecnología. Mientras eso no ocurra, no estamos ante una innovación, y eso es bien importante. Y por último, algo que puede hacer ruido en la jornada en la que estamos, pero me parece también importante nombrarlo, que no necesariamente la innovación tiene que ser tecnológica, no necesariamente tiene que incluir tecnología de punta. Hay muchas innovaciones en las que nos vemos, incluso actualmente las estamos viendo en el mundo, y que la tecnología en realidad no es tan revolucionaria lo que están aplicando, pero el impacto que tienen es muy alto. ¿Por qué? Y acá entro al concepto de innovación disruptiva. Porque las innovaciones disruptivas, en realidad, cuando buscamos diferentes conceptos, yo tomé una de un español, pero cuando tomamos diferentes conceptos de innovación disruptiva y las leemos, en realidad no hacen referencia, a una tecnología en particular. Pero sí encontramos esto: una innovación disruptiva altera
en una forma considerable, en un grado considerable, la forma en la que se dan las relaciones dentro del sistema en el que se está dando precisamente esa innovación. Entonces, por ejemplo, en una cadena de valor tradicional, donde los actores son conocidos, donde entendemos hasta qué punto va cada uno de los actores con su accionar, donde entendemos las responsabilidades, donde entendemos quién es el otro, donde nos conocemos y sabemos cómo se juega, una innovación disruptiva es aquella que altera de forma considerable la forma en la que se venían vinculando los actores. No todos, a veces un sector, pero ahí es donde hallamos innovaciones disruptivas. Esto claramente que cuando hay tecnología suele ocurrir y suele ser más evidente, pero también podríamos pensar en un puente, por ejemplo, entre dos ciudades que están separadas por un río. La tecnología de un puente es una tecnología de hace muchos años, pero que puede generar un cambio de vínculo entre actores de dos ciudades que estaban en principio desconectadas, y con una tecnología como un puente, bueno, empiezan a surgir nuevos vínculos, empiezan a desaparecer otros, y eso es una innovación disruptiva. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo, o por qué remito a ejemplos, como les decía, que están demasiado o bastante analizados, para que entendamos los ejemplos? Esta fue la imagen el 9 de enero de 2007, cuando Steve Jobs presenta el iPhone. Y esta fue la imagen que pasó a la historia, ¿no? Él con la manzana de fondo y el iPhone en su mano. Y muchos asociaron esta innovación con el producto, que claramente tenía propiedades diferentes, tenía un teclado que era táctil, que no tenía teclado, teníamos una cámara frontal, o sea, había muchas propiedades del producto que eran nuevas. La tecnología, ahí hay un poco más de discusión, porque mucho de lo que se puso dentro, o lo que se usó para armar un iPhone, muchas cosas ya estaban inventadas, pero en realidad el mayor impacto y lo que no trascendió tanto fue la disrupción en la forma de comunicarnos, ¿no? El negocio de la telefonía celular, de la telefonía móvil, fue realmente lo que cambió. ¿Y qué cambió en particular? Obviamente, esta empresa tomó mucha relevancia, pero cambió la forma de jugar el juego, ¿no? Las reglas cambiaron. Apareció todo un grupo de desarrolladores. O sea, lo que hizo iPhone es decir, bueno, yo te pongo a disposición mi sistema operativo, iOS en este caso, y te dejo a vos, desarrollador de software, que desarrolles lo que te parezca que el usuario final necesita. Y se abrió una cartera de oportunidades infinita que anteriormente no existía, que con un celular Nokia, Samsung o cualquiera de los anteriores no teníamos. Y eso después fue imitado por Android y fue imitado por muchas otras compañías que habilitaban un sistema operativo para que nuevos jugadores entren, en este caso los desarrolladores. Otra relación que cambió fue claramente nuestro vínculo con ese dispositivo. Yo puedo tener el mismo hardware que otra persona, el mismo smartphone del mismo modelo, etcétera, y tener un celular totalmente distinto, porque soy yo ahora la que lo configuro con las aplicaciones que instalo, con las habilitaciones que doy o no doy para mi celular, etcétera. Entonces, acá hablamos de una innovación disruptiva, donde claramente hubo tecnología, pero es disruptiva no por la tecnología que aplicó, sino por cómo cambió la forma de jugar el juego en esta industria, que es la de la comunicación. Pero a mí me gusta mostrar esto, o sea, Steve Jobs, la idea del emprendedor, del disruptor, que crea la industria, que lidera una nueva forma de comunicarnos, pero toda disrupción tiene un lado oscuro. Me gusta llamarlo a mí el lado oscuro de la disrupción. ¿Por qué? Porque va a existir resistencia, ¿no? ¿Quiénes se van a resistir? Cada vez que aparece en el mundo una disrupción, una innovación disruptiva, aparece resistencia. ¿De quiénes? Bueno, de los clientes que están habituados a algo y sí, notan la mejora, pero cuesta el cambio, no es tan, digamos, no somos tan propensos a cambiar
cuando ya nos acostumbramos a un producto o a un servicio. Dudamos, tenemos miedos o tenemos sobre expectativas y cuando lo probamos no era tal, entonces lo rechazamos. O sea, piénsense ustedes como clientes y muchas veces ante cosas muy novedosas hay una cierta resistencia. De los proveedores que ya tenían un rol, que ya tenían un puesto en esa cadena de valor y ahora se ven desconcertados, no saben cómo atender a estos nuevos jugadores en la industria, de las instituciones, de los gobiernos. Yo pensaba cuando armaba la presentación en casos como hemos visto en todos los medios del mundo, los casos como Uber, los casos como Airbnb, empresas que cuando uno mira la tecnología que aplicaron al principio, cuando desarrollaron, eran aplicaciones, la tecnología no era tan disruptiva, lo que era disruptivo eran las reglas de juego que estaban cambiando y generaron claramente resistencia, ¿no? Esos son casos famosos. Otro caso famoso fue el de Tesla. Tesla generó un cambio en la industria de los concesionarios de autos, o sea, en la producción de autos claramente, porque no era uno de los jugadores tradicionales, pero aparte ha generado en algunos estados de Estados Unidos movilizaciones muy fuertes de los concesionarios de autos, porque ellos no van a vender por la forma tradicional de distribución que tienen los autos. Entonces, genera un lobby, una preocupación en los actores actuales que, bueno, hay que considerar. Entonces, como primer mensaje de esta charla, dejarles este mensaje. Si tu idea no le genera incomodidad a nadie, no es tan disruptiva, ¿no? Tiene que existir esa resistencia cuando estamos hablando de innovaciones disruptivas. Es una medida de la disrupción, de qué tan disruptiva es tu idea, la resistencia que genera. Y por eso le llamamos el lado oscuro. ¿Por qué? Porque a todos nos gustaría que todas las ideas que tengamos sean adoptadas automáticamente por el mercado o por los actores a los que está destinado. Pero eso no sucede cuando la idea es muy disruptiva. Entonces tenemos que estar preparados para eso, tomar conciencia de que va a pasar y de hecho es esperable, tenés que estar preparado o preparada para que ocurra. Entonces, como primer propuesta, tomar conciencia de esto para incluir esas negociaciones, para incluir a los actores tradicionales de la cadena en las negociaciones que vas a tener que hacer para que tu idea llegue, se implemente o llegue al mercado, ¿no? Puse la imagen del junco con este sentido, ¿no? La famosa canción, ¿no? Del que el junco se dobla pero siempre sigue en pie, ¿no? Entonces, no es que tengo que todo lo que me digan los que se resisten a mi idea, tomarlo y hacer caso de todo lo que digo, porque si no, nunca voy a implementar una idea realmente disruptiva, pero practicar mucho la empatía, tratar de entender de por qué viene ese comentario, o a ver si me están dando una pieza de información que yo no estaba considerando. Entonces, entrenar en la innovación disruptiva, además de las competencias tecnológicas o las competencias técnicas que pueda tener para llevar adelante una idea disruptiva, practicar la empatía, la escucha activa, la observación. Y como segunda propuesta, y en esto vamos a entrar ahora, diseñar a partir de analizar la cadena tradicional. O sea, no tratar de entrar a una cadena tradicional con algo disruptivo, con la idea de que no va a generar nada, de que todo el mundo lo va a aceptar, de que más empresas me van a copiar, me van a imitar, sino tratar de entender no solo cómo llego al mercado con mi idea disruptiva, sino también qué jugadores se van a estar moviendo y cómo yo tengo que atender esas situaciones en el mismo diseño de la implementación de mi idea, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más en esto. La invitación es a que podamos pensar de forma distinta. Nosotros cuando atendemos o cuando observamos desde afuera a un disruptor, bueno, realmente nos llama la atención y vemos a Steve Jobs y pasa a ser un mito la persona. Pero realmente lo que se permitieron esas personas fue pensar distinto, ¿no? Tomaron ese ticket dorado para pensar distinto y dijeron, yo creo que lo puedo hacer distinto, creo que puedo hacer algo que realmente sea un salto
en la industria en la que me estoy metiendo. Entonces es dejar de pensar que los autos se venden en concesionarios, y eso fue algo que se le ocurrió ¿cómo es?, a Elon Musk, o dejar, ¿por qué el pan se vende por kilo? ¿No? Hacerse esas preguntas sobre cosas muy obvias de la cadena, ¿no? Para ver si puedo realmente ofrecer algo distinto. ¿Por qué los animales se venden por peso en un remate? ¿Por qué no puede ser distinto? Entonces, es ahí cuando me empiezo a hacer preguntas sobre lo obvio en una cadena de valor que puedo pensar en algo disruptivo. Pero es una invitación. Puedo ser igual de competitivo e igual de, no sé, de rentable haciendo lo mismo que hacen los demás. Esto es una invitación y es un reto a ser disruptor. Una de las estrategias que más se desarrolló para pensar negocios disruptivos es la famosa, entre comillas, estrategia del océano azul. Digo famosa porque para los que estamos en este tema es bastante famosa. Nace como contraposición a lo que es un océano rojo. El océano rojo, lo que dicen los autores es un océano donde hay muchos barcos, el agua está teñida de rojo porque estamos todos pescando en el mismo lugar, con los barcos uno pegado al lado del otro, y a lo sumo nos robamos unos peces del otro barco que por cómo me ubiqué logré pescar algo más, pero la cantidad de peces en ese océano es la misma. Y lo que dicen estos autores es, dejemos de competir en esos océanos rojos tan teñidos por la propia competencia que hay de robarnos un poquito del mercado entre las empresas que estamos, y creemos que estos océanos azules, donde yo en solitario, en una situación monopólica por un tiempo, mientras se me empiecen a acercar otros barcos, pueda pescar tranquilo, pueda liderar ese nuevo mercado. Entonces, lo que dicen los autores es, creemos industrias, no compitamos en industrias que ya existen, sino que podemos crear industrias nuevas, podemos crear cruces de industrias, ¿no? Esto hoy con la digitalización está pasando mucho, ¿no? Creemos esos cruces de industrias, que no sabemos si soy una industria de agro o soy una industria de tecnología, bueno, ¿en qué industria juego? Bueno, en un mix, pero todo esto está surgiendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo mucho en este momento. Por otro lado, como yo creo ese océano, yo creo las reglas de juego. Esto, por ejemplo, yo traigo muchas empresas de tecnología famosas o conocidas para que lo entendamos. Spotify, por ejemplo, en la industria musical hizo esto, ¿no? Creó una nueva forma de jugar el juego de la producción de música. Y los propios escritores de música dicen, esto nos impactó. Yo antes escribía 20 canciones, elegía 12 y grababa un disco. Y hoy puedo escribir canción por canción y cuando tengo 12 le pongo una marca, pero en realidad ya todas las canciones fueron publicadas. Y esto genera un cambio en la forma en la que se escribe música. Crear y capturar nueva demanda es otra característica del océano azul. Y ojo, no dice crear necesidades, dice crear demanda. Las necesidades no se crean, las necesidades ya existen, lo que se crean son productos que atraen demanda de los clientes que tienen esa necesidad. Y diferenciarse junto con liderar en costos. Esto en estrategia de empresas siempre se tomaban como dos alternativas. O me diferencio, ¿no? Y entonces agrego valor, atiendo, fidelizo al cliente, etcétera, o lidero en costos. Eran como opciones opuestas. Lo que plantea la estrategia de Océano Azul para estos que quieren ser disruptores es, no necesitas elegir una, podés hacer las dos, ¿no? Podés diferenciarte y a la vez ser un líder en costos porque estás solo en esa industria. Entonces, bueno, claramente con la tecnología esto también se logra porque se pueden bajar mucho los costos de estructura sobre todo. Pero veamos un ejemplo o cómo se implementa esta estrategia del Océano Azul. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es tomar la industria tradicional, la industria que ya se conoce, y entender o identificar cuáles son esos factores claves en la industria actual por las cuales las empresas compiten o en las cuales invierten más.
¿no? Yo puse algunos ejemplos, como puede ser la trazabilidad, la forma en la que se alimentan los animales. Es importante la alimentación, cuál es la forma, es por pastoreo, es por feedlot, no sé. De esto saben mucho más ustedes que yo, pero es identificar esos factores que son los que atiende la industria con mayor, digamos, grado de atención y de inversión. El segundo paso, o sea, ahí hago un listado. A ese listado le voy a agregar los factores que el cliente valora, pero que no están siendo ofrecidos por nadie en la industria o que están siendo poco atendidos por los jugadores actuales en la industria. Puede ser, por ejemplo, la digitalización, podría ser una cosa, podría ser nuevos hábitos de consumo, ¿no? Entonces, a lo que ya atiende la industria, le agrego los factores que el cliente valora y que no están siendo ofrecidos. Acá, gran desafío, acercarme al cliente, ¿no? Que es el que realmente termina valorando o termina aceptando y adoptando una innovación. En tercer lugar, a esos factores les voy a poner una puntuación. Acá es bastante subjetiva la puntuación, pero tengo que mantener la misma escala para todos los factores. Es decir, bueno, de 0 a 3, de 0 a 5, ¿cuánta importancia le dan o cuánta atención le están prestando los competidores actuales, los jugadores actuales dentro de la industria, dentro de esta cadena de valor? Entonces digo, bueno, por ejemplo, en trazabilidad le dan el máximo puntaje, ¿no? Porque es algo que todos atienden y lo hacen de una forma, o tratan de optimizar esto permanentemente. La alimentación, sí, algunos le prestan atención, pero no es central, o sí, y entonces en vez de un 3 le puedo poner un 2 o un 1,5, pero ¿se entiende la lógica? Tengo que puntuar todos esos factores que reconocí. Y por último, y acá es donde realmente paso a hacer el diseño de mi propuesta, aplicar lo que se conoce como la matriz ERI. Tomo cada uno de esos factores, veo cómo la industria actual, los jugadores actuales lo están atendiendo y hablo de, o los elimino en mi propia propuesta, los elimino, los reduzco, los incremento o creo nuevos factores que nadie está contemplando. Vamos a verlo en un ejemplo, así lo podemos ver mejor. Acá, bueno, es como una visualización de lo que acabo de decir, ¿no? Factores habituales, como decíamos, la trazabilidad, la forma en la que se alimenta al ganado, por ejemplo, y son los factores que van desde el A a la letra E, ¿no? Tengo diferentes factores con su diferente puntuación, y lo que hago es agregar los factores nuevos, estos que el cliente espera pero nadie está atendiendo, que serían en este gráfico el F, el G y el H, por ejemplo, podría ser la digitalización, y diseño una nueva propuesta a partir de reducir la importancia de alguno, por ejemplo, en el A hice una reducción. La industria tradicional hoy le da un puntaje de 3, yo en mi propuesta va a ser un factor que va a estar considerado, pero lo voy a bajar un poco a un nivel 2. O lo elimino directamente, como pasa con el factor D, que era muy importante en la industria que yo analicé, en la industria tradicional, tal cual la conozco hoy, y la anulo en mi propuesta de valor. Y en el caso del F, del G y del H, son factores que yo estoy creando, pero también digo en qué grado va a ser importante ese factor dentro de mi propuesta. El ejemplo más tradicional, y aunque no es vinculado a la industria que estamos analizando, pero es el que ustedes pueden encontrar más desarrollado y pueden estudiar mejor, y es una industria muy tradicional porque por siglos se mantuvo igual, es la industria del circo, ¿no? La industria del circo, el Circo de Soleil fue el caso más analizado con la estrategia de Océano Azul, porque parte de una industria que por, como les decía, muchos años se mantuvo igual. Y lo que ellos hicieron fue analizar qué características, qué factores tenían los circos tradicionales, y aparte analizaron un circo en particular que era bastante famoso en el entorno donde estaban ellos, y dijeron, bueno, de todos estos factores, ¿qué cosas nosotros podemos retener, podemos incrementar, podemos crear nuevas, qué cosas vamos a eliminar y qué cosas vamos a sostener en el tiempo? Fíjense, por ejemplo, nada, el caso más normal o más evidente,
los animales. Los animales en los circos eran una atracción más, ¿no? Hoy, claramente, en nuestra realidad están prohibidos en muchas provincias los animales en los circos, pero en ese momento era como el espectáculo, ver un elefante, un león, etc. Y acá ellos lo anularon, sacaron, estamos hablando que el Circo de Soleil se crea a mediados de la década del 80, ellos anularon los animales en los circos. O por ejemplo, esta idea de tener muchos artistas famosos, entonces eran los que iban pintados en los carros, que iban de ciudad en ciudad, y ellos lo que hacen es anular eso, no va a haber un artista destacado, vamos a tener muchos artistas profesionales, acróbatas, bailarines, etcétera, pero van a ser varios, no va a haber una estrella. Crearon también lo de la temática, ¿no? Esto no existía en los circos tradicionales. Pero para que ustedes vean cómo esta herramienta sirve para partir del análisis de una industria tradicional, yo veo que elimino, que reduzco, que incremento y que creo desde cero porque hoy no existe. Y para ir cerrando, dejarles una comparación o un análisis, esto es conocido como la comparación de los big players o grandes jugadores con los challengers o desafiantes, que son estos innovadores disruptivos, ¿no? Cuando uno va a entrar a una industria, ya hay grandes jugadores, en general son corporaciones o instituciones de mucha trayectoria, que ya son los que están acostumbrados a jugar el juego de una cierta forma, que son los que tienen los recursos, que son los que tienen las marcas conocidas, etc. Y todos esos jugadores, o sea, lo que me suele pasar a mí en mi experiencia, es que los emprendedores, que son los challengers en general, toman como una doble postura y en los dos casos son ingenuas las posturas. La primera postura es tener una super tecnología, una super idea y tratar de hacerla encauzar por las reglas de juego tradicional, lo cual anula obviamente la disrupción que tengo, porque estoy forzando una tecnología que realmente es muy disruptiva, la estoy tratando de forzar una forma de juego tradicional o ya establecida que anula la novedad de lo que estoy haciendo. Y por otro lado, la otra forma ingenua es creer que porque lo mío es muy novedoso, porque tiene la última tecnología aplicada, todo el mundo lo va a querer y lo va a aceptar. Es la situación opuesta, pero son los dos extremos que en general vemos al trabajar con emprendedores que tienen ideas muy disruptivas. La diferencia es que ambos innovan, tanto los grandes jugadores en una industria como los que vienen a desafiar a estos grandes jugadores, innovan. La diferencia es que en general los grandes jugadores innovan de forma incremental, ¿no? Innovan haciendo pequeñas mejoras o pequeños agregados de valor para seguir atendiendo a una base de clientes que ya tienen consolidados. Entonces, su foco es seguir captando ese margen adicional que les permite la base de clientes que ya tienen. El déficit es que desatienden a mercados muy chicos, segmentos muy pequeños, porque como no les da escala para atenderlos, los desatienden. Y es ahí por donde en general entran los challengers o los innovadores disruptivos, ¿no? Atendiendo a un segmento que nadie atiende y en un momento pasan a ser productos masivos, ¿no? Le pasó a Uber, le pasó a Airbnb, le pasó a los usuarios de iPhone, o sea, entro por un segmento y después de ese segmento busco masificarme y ahí es donde se comen a los grandes jugadores. Y a veces parece que los grandes jugadores tienen recursos inagotables, alianzas inagotables, pero pasa. Bueno, otro ejemplo famoso fue el de Blockbuster con Netflix. Parecía que nada iba a hacer caer a una empresa como Blockbuster con tantos locales, con tantos recursos, y una plataforma de streaming hace que ese negocio caiga y que Blockbuster desaparezca. Lo mismo le pasó a Kodak.
que no murió, pero se tuvo que transformar fuertemente porque el golpe, el impacto de la fotografía digital fue muy alta. Y entonces los grandes jugadores suelen morir por eso, por no prestarle atención a esos segmentos alternativos o esas, nosotros decimos, esas innovaciones de frontera a los que nadie les está prestando atención. Y el challenger o el innovador disruptivo tiene la agilidad, ¿no? En la imagen de los basquetbolistas se veía, ¿no? Son chiquitos, se mueven rápido, pueden transformarse. De hecho, muchas veces las ideas nacen con otro foco y se van transformando a medida que van conociendo al cliente. Pero el problema es que a veces desatienden esto de en algún momento hay que recibir, digamos, ingresos y recibir algún tipo de retorno por lo que estás haciendo. O también lo que les suele ocurrir era esto que yo les comentaba de que confunden y tratan de mimetizarse con la gran compañía que hace años que está en la industria. Entonces, esos suelen ser los dos motivos por los cuales los innovadores disruptivos pueden, digamos, fracasar en la implementación de sus ideas. Para cerrar, dejarles algunas conclusiones y hacer un repaso de algunas cosas que les comenté. La tecnología es muy importante, de hecho yo me considero muy fan de la tecnología y estoy todo el tiempo, el trabajar con emprendedores de base científico-tecnológica me permite estar permanentemente viendo proyectos de biotecnología, de inteligencia artificial, bueno, de blockchain, etcétera. Pero hay que mirar más allá de la tecnología. Es muy importante, pero hay que entrenar otra mirada para ser disruptivo, porque la disrupción pasa por impactar y alterar la forma en la que se juega dentro de una industria, no por la carga de tecnología que tenga mi propuesta, ¿sí? Y por otro lado, prepararse para la incomodidad de la resistencia que va a generar mi idea. Si es disruptiva, o sea, de vuelta, si no le generas incomodidad a nadie, si nadie se siente incómodo con tu innovación, no es tan disruptiva. Y por último, un tema de timing, saber cuándo persistir y cuándo desistir, ¿no? Tenemos que saber cuándo es conveniente seguir insistiendo con una idea y cuándo tal vez tengo que aplazarla por un tiempo o tal vez tengo que ir a otro mercado, a una ciudad más grande o a una ciudad más chica. Saber cuándo y dónde jugar me parece también que es muy importante. Y la mejor herramienta para esto, para todo esto, es lo que les decía, empatizar con el cliente, tener entrenada la escucha activa y observar mucho a los jugadores actuales en cualquier cadena de valor tradicional. Así que les agradezco, les dejo mi mail, la dirección de mis redes, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y bueno, quedo a disposición para preguntas.